Doctor Penca. Gracias, señor presidente. Bueno, independientemente de haber solicitado la nulidad, conforme lo hice en mi intervención anterior, por un imperativo procesal fundamentalmente de carácter constitucional, que requiere una defensa integral del imputado, voy a continuar ahora con todo lo que tiene que ver con el análisis de los hechos y de la prueba. Y voy a comenzar por todo lo referido a la prueba de ADN. En tanto entiendo que resulta la prueba madre en esta causa, y además porque considero que ha sido una prueba que ha teñido toda esta causa. Lo voy a ir haciendo en distintos pasos o tocando distintas problemáticas, y en alguna de ellas lo voy a tratar de representar del modo lo más claro posible, acompañándome con la lámina que he traído y que todas las partes tienen una reproducción en sus escritorios. Lo primero que me voy a referir es a la particular relación que existe entre el servicio de huellas digitales genéticas, cuyo director es el doctor Daniel Corach, y el servicio de genética forense del cuerpo médico forense, que se encuentra encabezado por el doctor Canónaco. Digo esto porque esta particular relación, y como ahora vamos a ver, realmente dificulta una verdadera defensa en lo que hace en materia de ADN, porque como hemos visto acá, la relación se da más o menos del siguiente modo. El doctor Canónaco fue quien llevó adelante los hisopados subungueales. También fue quien trasladó las muestras de referencia al laboratorio del doctor Corach. Ahora, la secuencia se da más o menos del siguiente modo. El doctor Corach, o mejor dicho, el servicio de huellas digitales genéticas, realiza los estudios de ADN. Estos estudios de ADN luego son firmados por el doctor Canónaco y de este modo son incorporados al expediente. Y digo que es una relación bastante particular, porque como quedó absolutamente claro en este juicio, quien firma los informes, es decir, el doctor Canónaco, lo firma, y como toda pericia se entiende que quien lo firma debe entender qué es lo que está firmando, no está en condiciones de dar respuesta respecto de ellos. Y esto quedó absolutamente claro porque cuando pasó a declarar el doctor Corach, a una pregunta mía respecto del primer informe firmado por el doctor Canónaco, el de Fojas 786-816, le quería hacer una pregunta específica respecto a lo que surgía de Fojas 813, que respecto a la muestra M2, que ya todos sabemos que es el índice de la mano derecha de la víctima, de esa foja 813 surgía que el aportante mayoritario era Ángeles Rawson y el aportante minoritario resultaba ser Jorge Néstor Mangieri, y lo que se conoce como el cálculo de amelogenina daba exactamente al revés, lo que después fue corroborado por la doctora Caputo. Cuando, para llevar adelante esta pregunta, intenté exhibirle esas fojas al doctor Corach, la presidencia me dijo que no se le podía exhibir, en tanto y en cuanto era un informe que no había sido firmado por el mentado Corach. Insistí diciendo que los estudios de ADN se habían hecho en el laboratorio del doctor Corach, pero me dijo, bueno, pregúntele al doctor Canónaco. Cuando vino el doctor Canónaco y se le exhibió las fojas de 813, me dijo, no, eso se lo tienen que preguntar al doctor Corach. Con lo cual quedó ahí un bache que indudablemente dificultó a la defensa saber respecto a una pregunta que era específica. Ir a ni más ni menos preguntarle a quien había firmado los estudios que no estaba en condiciones de contestar por lo mismo. Esto de por sí importa una lesión a la defensa en juicio, pero
respecto a todas las que van a venir más adelante es, podríamos decir, menor. Este es un punto. Otro punto, y sí ya no es tan menor, tiene que ver con el tema del cortado de las uñas que llevó adelante el doctor Canónaco. El doctor Canónaco nos refirió que llevó adelante cómo hizo el hisopado, bueno, dijo el tema de los hisopos, que los hisopos se rotulaban uno por uno, y ante una pregunta bastante elemental que hizo este defensor, ¿por qué nos habían cortado las uñas para contramuestra lo que es todos los protocolos internacionales en lo que tiene que ver con ADN en uñas, así lo establecen? Dijo, no, eso es un problema de quien hace la autopsia, el tanatólogo. Ahora, la pregunta es bastante elemental. Si quien hace los hisopados para llevar adelante el ADN de esos hisopados subunguiales, se debiera entender o debe entenderse que quien debe saber que debe resguardar las uñas es precisamente quien hace esa tarea, no el tanatólogo. Esto sí es sumamente importante porque es el primer punto en el cual se le privó a la defensa de hacer una contraprueba. El primer punto. O el primer modo que se le privó a la defensa de hacer una contraprueba. Lo segundo, y tampoco es un dato menor, es el tema de la cadena de custodia. Y digo esto porque desde un punto de vista lógico, elemental, primero van las premisas y después van los resultados. Y acá no hubo ninguna certificado de cadena de custodia en el expediente hasta que la defensa lo pidió. Se fueron incorporando en forma tardía, o sea, primero se incorporaron los informes y después se fueron incorporando en forma paulatina aquellos informes que daban fe de lo que ya se había incorporado. Es decir, la cadena de custodia se incorporó tardíamente, o sea, después de que se habían presentado los informes. El doctor Canónaco nos manifestó que, bueno, trajo una serie de precintos y demás, cómo se presentaban las muestras, cómo se llevaba adelante todo de un modo impoluto. Dijo que se hacía una planilla que coincidía con el número de precinto. Ahora, algo que ya surgía del sumario, y era que aquellas muestras, que no, ni más ni menos son de la M1 a la M29, en las cuales por supuesto están los 10 hisopados subunguiales, a foja 2658, 2665, las planillas daban fe que las mismas se habían trasladado desde la Valle 1429, piso tercero, que es donde funciona el servicio de genética forense, cuando la realidad indicaba, como lo dijo el doctor Canónaco, que esas muestras habían sido trasladadas desde la morgue judicial. Es decir, que las planillas no daban fe del lugar donde habían sido trasladadas. Por supuesto, cuando vino el doctor Canónaco, refirió que esto se trataba de un problema bueno, que había como una suerte de preimpresión y que no lo habían advertido esto. Problemas de impresión y de copiado y pegado en esta causa hemos tenido varios. Después vamos a ver otros, pero este es el primero al cual quiero referirme. Fue un problema que se prorrogó durante 2 días, porque estas muestras fueron llevadas los días 13 y los días 14 de junio. Y en los dos se observa este error, que es algo más que un error realmente de tipeo o de copiado y pegado, porque estamos hablando de la cadena de custodia de las muestras de evidencia, por lo cual esto no debió haber sucedido. El señor Cristian Rodríguez, quien trabajaba en el cuerpo médico forense, refirió que, bueno, que él de algún modo no verificaba de dónde se llevaban las muestras, pero sí verificaba que coincidiera el número de precinto con el número de planilla. Y acá también hubo problemas, porque en la muestra de referencia de Jorge Néstor Mangieri, la muestra M30, en el precinto decía 1746, 1748, y en el sobre figuraba 1747, 1748, circunstancia que hizo que el doctor Canónaco
2 meses después dijera que también, ya en este caso no era un problema de copiado y pegado, sino que era un problema de tipeo o algo parecido. Estamos hablando de la muestra hemática del imputado, Jorge Néstor Mangieri. Ahora, a esto se le suma otro error también. Ustedes recordarán que la muestra hemática de Mangieri sacó, después sobre esto vamos a volverse, un sábado a la noche, en la morgue judicial, la llevó adelante el doctor Canónaco y la doctora Medabar, se hicieron 3 muestras, en lo que se llama un soporte Wyman, 2 se preservaron en la morgue judicial y otra la llevó el doctor Canónaco a Lavalle 1429. Circunstancia bastante extraña porque había que llevarlas al servicio de huellas digitales genéticas, está enfrente, con lo cual no se entendió bien por qué tuvo que trasladarla él un sábado a la noche para conservarla en la oficina de Lavalle 1429, piso 13, para restituirla el lunes 17 a la mañana. O sea, no se entendió por qué se llevó la muestra de Mangieri 4 cuadras para volver a traerla prácticamente al mismo lugar de donde había sido llevada. Pero además, esta muestra, que es la única en la cual coincidía el lugar de donde había sido llevada, porque acá sí coincidía, yo creo que de una manera meramente causal, que era de Lavalle 1429, piso 13, si uno observa hoja 2717, que es cuando es recibida en el servicio de huellas digitales genéticas, se dice que se recibió de la morgue judicial, es decir, todo lo que tiene que ver con cadena de custodia respecto de las muestras de evidencia y las muestras de referencia, se hizo todo mal. Las planillas dan fe de que se trasladaron de un lugar cuando se trasladaron de otros, hubo errores en los precintos y respecto de la muestra de Mangieri, reitero, también se dijo que se había llevado de un lugar cuando se había llevado de otro. Otro punto que se hizo hincapié es que el servicio de huellas digitales genéticas trabaja las causas de un modo absolutamente anónimo, es decir, que no conoce las causas en las cuales está trabajando, y esto tampoco es cierto. Y esto tampoco es cierto porque si uno va a foja 799 se desprende que la muestra M14 dice Rawson Ángeles y que la muestra M30 dice MJN, que no es ni más ni menos que Mangieri Jorge Néstor. Pero a eso hay que agregar que en la planilla de extracción que presentó el doctor Corach en su PowerPoint, se ve claramente que están los apellidos de las muestras de quienes se están trabajando. Entonces podemos encontrar un tal Ayala, Galarza, Aquino, es decir, que no es cierto que se trabaje de una manera anónima. Y sobre esto también después voy a volver en el testimonio de la doctora Salas, quien también fue muy clara respecto de esto. El tema del PowerPoint, si bien no es un tema determinante, vale la pena referir que esta defensa no se opuso a la presentación del doctor Corach en el PowerPoint, porque entiendo que todo lo que realmente sume para alcanzar la verdad real es importante. No me puse ni a esa ni a ninguna otra prueba, cosa que se hizo la querella y la fiscalía respecto al doctor Konopka cuando pretendió incorporar un PowerPoint. La problemática del ADN, todo lo que tiene que ver con el tema del ADN es un tema sumamente complejo, un tema muy complejo. Es muy complejo poder dirimir y determinar si se hace de un modo regular o se hace de un modo irregular. Es muy complejo. Y además, los profesionales también se encargan de que esto sea sumamente complejo, de modo tal que los abogados no podamos entenderlo y por ende no podamos cuestionarlo. La verdad que yo, humildemente, me he preparado en este tema para poder hoy tratar de transmitirles, señores jueces, todo lo que tiene que ver con la cuestión de ADN, pero desde el punto de vista que nos compete, que es la cuestión estrictamente jurídica, y poder señalarles de modo absolutamente claro que en esta causa todo lo que tuvo que ver con el ADN se realizó de un modo total y absolutamente irregular, por lo menos.
porque podemos saber que además de irregularidades hubo otras cosas. Durante el sumario, y a partir de informes presentados y solicitados por la defensa, se pudo acreditar de un modo fehaciente que las muestras de evidencia y las muestras de referencia se habían amplificado de un modo conjunto, es decir, se habían hecho conjuntamente. O se habían preamplificado conjuntamente, que es lo que nosotros observamos en la figura 8, sobre la cual después voy a volver cuando haga una síntesis de todo el proceso del ADN. Digo esto porque también sobre esto voy a volver. Esto se encuentra total y absolutamente prohibido. No se pueden amplificar muestras de evidencia y muestras de referencia, porque esto potencia absolutamente la posibilidad de contaminación, por lo cual esto hay que evitarlo. Hay que evitar esto y muchas otras cosas más. Y vamos a ver que en esta causa, o sea, no solo se amplificaron las muestras conjuntamente, lo cual ya es una irregularidad importante y lo cual tendría que anular solamente por eso la prueba de ADN, sino vamos a ver que se cometieron otras irregularidades aún mayor, y esas también surgieron de este juicio. Por eso digo que este juicio oral y público realmente ha echado luz sobre muchas cuestiones que el sumario las mantenía ocultas, y surgieron de acá, y lo vamos a ver. Se hizo permanente hincapié en que el Servicio de Huellas Digitales Genéticas había hecho más o había intervenido en más de 13.000 causas y que en ninguna había encontrado contaminación. Y sobre esto se hizo hincapié que se había hecho 13.000 y después algunas se hicieron expresa mención, como el avión Sol y demás. Ahora, ¿cuántas causas hicieron antes? ¿Y quién la hizo? La verdad que es lo que se conoce como certeza por autoridad, a la cual tanto los abogados como los jueces somos bastante proclives en el derecho. Esto está bien porque lo dijo Carrara hace 300 años o porque lo dijo Núñez hace 40, pero acá no importa cuántas hicieron, sino que lo que importa es cómo se hicieron y cómo se hicieron en esta causa. No cómo se hicieron en las otras 13.000, cómo se hicieron en esta. De todos modos, después vamos a ver cuántas veces el Servicio de Huellas Digitales Genéticas fue cuestionado, porque ahí es realmente donde cobraría importancia cómo se hicieron esas 13.000 muestras. Y vamos a ver cuántas veces fue cuestionado y si las veces que fue cuestionado realmente salió bien parado. Y vamos a ver que no. Un punto que también me parece que vale la pena analizar tiene que ver con el modo nada sutil con el que se pretendió descalificar al doctor Gabriel Boselli. Fundamentalmente en el testimonio del doctor Daniel Corach, donde prácticamente se refirió, no solo el doctor Corach, sino otros testigos, como que era una persona que prácticamente había destinado su vida a vender equipos que tenían que ver con ADN. Ustedes saben, señores jueces, que el doctor Gabriel Boselli no fue perito mío. Ustedes saben bien que yo para la etapa oral propuse como perito de esta defensa al doctor Berednik, Darío Berednik, químico argentino, especialista en análisis forense, en análisis de ADN y en genética, que vive en Israel y trabaja allá hace más de 30 años, pero bueno, el tribunal no me lo permitió. Obviamente que en esta causa no se cuestiona o no está si el doctor Boselli trabajó bien o trabajó mal. Acá lo que estamos tratando de ver es si el que trabajó bien o trabajó mal fue el Servicio de Huellas Digitales Genéticas. Pero lo que sí hay que recalcar y destacar que el infatigable trabajo del doctor Gabriel Boselli, quien además de ser un químico reconocido y ser un experto en ADN dentro y fuera del país, porque no solo vendió los equipos, sino que enseñó a cómo trabajar y cómo trabajar esos equipos y cómo utilizar esos equipos y cómo hacer todo el proceso que ustedes ven ahí de ADN a cada vez que vendía uno de esos equipos.
Pero el infatigable trabajo del doctor Boselli fue el que permitió que el laboratorio del Servicio de Huellas Digitales Genéticas comenzara a aportar datos que hasta ese momento no lo había hecho, y que muchas de los trabajos y las presentaciones que hizo el doctor Boselli se corroboraron en este juicio y le dieron la razón a Boselli, sobre lo cual voy a volver, independientemente del lamentable hecho que lo tuvo como protagonista respecto a las muestras M54 y M55, aquellas que se levantaron en la portería. Ahora sí voy a hacer una descripción sucesiva de cómo se procesaron todas y cada una de las muestras en esta causa. En primer lugar tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La primera es que las muestras de los hisopados subunguales de la víctima llegaron, es lo que nosotros vemos en el punto 2, llegaron al Servicio de Huellas Digitales Genéticas el día jueves 13 de junio. Jueves 13 de junio. Es decir que desde ese día el Servicio de Huellas Digitales Genéticas tenía la posibilidad y la obligación de llevar adelante el estudio de ADN de esas huellas, de esos hisopados subunguales. Pero no se hizo. La muestra de evidencia y la muestra de referencia de la víctima de Ángeles Rawson llegó el jueves 13 de junio. La muestra de referencia de Jorge Néstor Mangieri llegó el lunes 13 de junio, es decir, que al momento en el que Mangieri es detenido, día viernes, y al momento en que Mangieri se le extrae el sábado a la noche, que se abre el laboratorio de la morgue para extraer la sangre, los soportes de Weidmann, no se había hecho todavía el ADN de los hisopados subunguales, que es algo bastante elemental, es lo que exigen todos los protocolos. Es decir, primero obtengamos el ADN de la víctima. Primero tengamos el perfil de la víctima. Después veamos los hisopados subunguales. Y después comparemos, o sea, primero ver si hay perfiles mezclados y después comparémoslo con el imputado. Acá no, acá se esperó hacer la muestra de referencia de la víctima, las muestras de evidencia de los hisopados subunguales con la muestra de referencia de Mangieri todo el día lunes. Todo junto. Ahora vamos a ver en qué circunstancias y cuáles son las consecuencias que trajo todo esto. Esto es lo primero que tenemos que tener claro. O sea, existiendo la posibilidad fáctica de haberlo hecho en días diferentes, que es lo que se exige para simplemente garantizar la defensa en juicio, es decir, saber cuando le extraen sangre para ver el perfil del imputado, saber cuál es el perfil de la víctima y fundamentalmente saber cuál es el perfil, en este caso, que mezclado en las uñas había. Acá se hizo todo junto, se hizo todo el lunes. Ahora sí vamos a ir tratando secuencialmente de ir analizando qué fue lo que se hizo a partir de los testimonios que nos han brindado en este juicio. El doctor Corach nos señaló que que primero, estamos hablando del día lunes 17, que primero se había extraído, por esto vamos a volver después, pero primero que se había trabajado, por decirlo de un modo genérico, la muestra M14, perdón, la muestra M2, y que a las 12 del mediodía se había procesado la muestra M30, que es la muestra de Mangieri. Es decir que
había una diferencia de 3 horas, lo que impedía todo tipo de contaminación. Ahora, este primer paso, que es lo que se llama el proceso de extracción del ADN, que nosotros vemos en los pasos 3, 4 y 5, tiene 3 secuencias. La incubación, después se pone todo, y sobre esto voy a volver, en lo que se llama un agitador, y después es la extracción en el robot Maxwell. Ahora bien, el doctor Corach nos dijo que primero a las 9 de la mañana se había procesado la muestra M2 y a las 12 el M30, entonces no había ninguna posibilidad de contaminación. Esto es falso, esto no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque es el mismo doctor Corach y fundamentalmente Javier Romero quien nos dijo que las muestras, todas juntas, se habían incubado en forma conjunta, es decir, se pusieron todas en lo que se llama un boxster o un agitador, que es lo que ustedes ven en la figura número 4, es decir, que todas las muestras, todos los hisopados subunguiales, la muestra de referencia de Ángeles Rawson y la muestra de referencia de Jorge Néstor Mangieri se pusieron juntas en un boxster, en un amplificador, que es la figura número 4, durante toda la noche, es decir, que se juntaron en el agitador todas las muestras. Ahora, la defensa ya había acreditado que se había hecho la amplificación junta, que es en el paso 6. Lo que no sabíamos es que la incubación también se había hecho junto, y esto todavía es más peligroso que amplificar las juntas, es decir, que ya las muestras se habían incubado juntas. Reitero, esto lo dijo el doctor Corach y lo dijo el doctor Romero. No importa cuándo se procesaron, independientemente que en este punto, que es el punto 3, no importa si se hace a las 9 o se hace a las 12. Lo importante es que las muestras no se pueden trabajar juntas. Porque los procesos de contaminación no es que el ADN vuela, que tiene alas o que ande la sangre volando por ahí. Tiene que ver con micropartículas que son absolutamente imperceptibles. Es como pretender señalar cómo me contagié el resfrío de la otra persona. Entonces se puso en un agitador toda la noche. Es decir, que todas las muestras, las 2 de referencia y todas las de evidencia estuvieron toda la noche agitándose unas al lado de la otra. Y respecto de este punto, el doctor Corach no dijo dónde había estado la M30, si el tubo del M30 estaba al lado o lejos del M2. Igual, cosa que después hizo en otro paso, al cual después me voy a referir. Igualmente esto es una cosa totalmente absurda. Es una explicación que no tiene absolutamente nada que ver, porque no importa si un tubo está al lado o está a 10 centímetros. O sea, eso no evita la contaminación. Lo que evita la contaminación es no pipetear, es decir, preparar las muestras juntas, que acá se hizo. Y por supuesto tampoco hacer la incubación junta, cosa que acá también se hizo. Pero además dijo que se hizo toda la noche, es decir, si la muestra M30 el lunes 17 de junio se preparó a las 12 del mediodía, y fue la última muestra, se comenzó la M2 a las 9:09, es decir que se habrá comenzado el proceso a las 9, se terminó el proceso a las 2, y después de terminar el proceso se pone en este vórtice con agitación, es decir, que si estuvieron toda la noche, estuvieron desde la 1 de la tarde toda la noche y parte de la mañana hasta que se produce la extracción en el robot Maxwell, que este es el punto, en esta secuencia es donde después el doctor Corach nos dijo que se hizo en 2 ciclos, pero la realidad es que todas las muestras se incubaron juntas más de 24 horas. Entonces, esto potencia la posibilidad de contaminación, pero además da respuestas a otras circunstancias y a otros errores que pretendieron subsanarse en muchas declaraciones testimoniales, y ahora vamos a ver que lo que pretendieron fue enmendar su error, no traerles al tribunal certeza y mucho menos darle elementos para que ustedes puedan llegar a la verdad real en lo que sucedió respecto al tema del ADN. Cuando se le preguntó a la doctora Caputo, que fue quien firmó los cuadernos de amplificación que se encuentran acompañados en el PowerPoint, en el CD, acompañado
por el doctor Cora cuando se pidieron los datos crudos, que son las fojas 119 y 120 de los datos crudos, que es de donde resulta claramente que se amplificaron juntas, es decir, el punto 6, que tampoco se puede hacer. Tampoco se puede hacer. La doctora señaló que indudablemente no podía haber habido una contaminación en M2. Cuando se le dijo contaminación cruzada no pudo haber habido, no obstante haberse amplificado juntas, y dio la siguiente respuesta. Ya por de pronto reitero, descartar la posibilidad de contaminación, lo que ya es suficiente para anular un estudio de ADN, porque después vamos a ver que es imposible poder dirimir con certeza si hubo una contaminación. Pero dijo, las amplificamos juntas, pero no hubo contaminación. Y la respuesta que dio fue la siguiente, dijo que no pudo haber habido contaminación porque en la muestra M2 el perfil genético de Jorge Néstor Mangieri se encontraba degradado, lo que hacía suponer que originariamente estaba debajo de la uña de Ángeles Rawson, porque si hubiera habido una contaminación en el proceso de amplificación, la muestra no hubiera estado degradada y ella lo hubiera advertido. Ahora, lo que no dijo fue que la amplificación se hizo conjunta y que la amplificación se hizo conjunta por más de 24 horas. Y sabido es que cuando la amplificación se hace por mucho tiempo, todas las recomendaciones son, cuando la incubación, cuando la incubación se hace por más de 24 horas, no se aconseja hacerla por más de 2 o 3 horas, las muestras se degradan. Y así lo señala claramente el autor Todd Bill en un trabajo, Evaluación de métodos para mejorar la extracción y recuperación de ADN en hisopos de algodón, publicado en Análisis Forense, Revista Plus, 30 de diciembre del año 2014, donde señala que no se aconseja realizar la incubación de muestras por más de 3 horas, porque las muestras se degradan, y cuando las muestras se degradan, los resultados pueden ser confusos. Entonces, esta explicación que dio la doctora Caputo respecto a por qué ella podía asegurar que la muestra no se había contaminado no es cierta, porque hizo referencia a lo que acabo de señalar, que había degradación en la muestra de Mangieri, pero esta muestra era seguramente precisamente por la incubación por más de 24 horas. Igualmente, fíjense que también en la M2, la muestra de referencia, o sea, la muestra de la víctima en M2 también se encuentra degradada, lo cual es absolutamente extraño, porque el hisopado se había hecho un día después de que la víctima había fallecido. Y esto ya lo había señalado el doctor Boselli, porque en su presentación de foja 2588-2591 señaló que en M2 se observaba una marcada disminución en los picos correspondientes a los marcadores de mayor peso molecular, lo que se conoce como pendiente de esquí, y que generalmente se observa en muestras degradadas o en presencia de inhibidores o de amplificación. Es decir, que lo que había dicho Boselli allá por julio-agosto del 2013 se corroboró en este juicio. Las muestras estaban degradadas, ambas, porque se habían incubado juntas por mucho más tiempo de lo que se debe hacer. Eso explicaba la degradación en M2 de ambos perfiles, el de Mangieri y el de Ángeles Rawson. El de Mangieri y ambos, ¿por qué estaban degradados? Precisamente porque se habían incubado juntos. Porque no había otra explicación por la cual el perfil de Ángeles Rawson en esa uña M2 estuviera degradada, precisamente porque se había hisopado un día después de su muerte. En este juicio surgió precisamente esa circunstancia, por lo cual en modo alguno se puede descartar la contaminación, porque reitero, en los dos pasos críticos
donde no se deben juntar las muestras, acá se hizo en el punto 3, que fue cuando se lleva adelante la ruptura celular, es decir, cuando se pipetearon por primera vez las muestras. Después se juntaron cuando se incubaron, y después, en el punto 8, cuando se vuelven a preparar las muestras, también se amplificaron juntas. Es decir, que en los dos pasos críticos, donde las muestras se deben trabajar de un modo separado, absolutamente, acá se juntaron, en los dos pasos. Ahora, resultó sumamente curioso, realmente, todas las justificaciones que dieron todos quienes acá pasaron ante preguntas de... Claro, yo les preguntaba por qué se habían amplificado juntas. Después supimos con el devenir de las testimoniales que está bien, se habían incubado juntas. Entonces cuando se decía, ¿por qué se amplificaron juntas? Todas las respuestas eran todas respuestas evasivas. Bueno, en realidad los protocolos no sugieren, pero no obligan. Pero la pregunta es, ¿y por qué sugieren no amplificar juntas? Y porque para evitar riesgos de contaminación cruzada. Tan es así, que el laboratorio del doctor Corach, digo el doctor Corach porque es el director, quizás técnicamente deba decir el servicio de huellas digitales genéticas, modificó todo su laboratorio después de este caso. Y además de haberlo admitido, por supuesto, haberse referido a él en este juicio, esto está absolutamente referido en el CD que acompañé y se encuentra incorporado al expediente, que también se encuentra en la página oficial de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde el doctor Corach refiere que ahora hay un laboratorio de evidencias y un laboratorio de referencias. ¿Y para qué hizo eso? Ni más ni menos que para poder ser aprobado por las ISO 17000, ya le voy a decir el número, por las normas ISO 17025, porque nunca un laboratorio podría ser habilitado internacionalmente si se amplifican muestras de referencia y de evidencia en forma conjunta, precisamente para evitar la contaminación cruzada. Acá, reitero, en los dos pasos críticos se hizo. Por eso también llamó la atención realmente a este defensor cuando se le preguntó al doctor Corach respecto a si en la actualidad en el laboratorio nuevo seguía amplificando muestra de referencia y muestra de evidencia en forma conjunta, y dijo que sí. O sea, si se hizo un laboratorio para evitar las contaminaciones, ¿por qué se siguen amplificando juntas? Y ahora vamos a ver por qué se siguen amplificando juntas. Porque también de este juicio surgió por qué se hace de este modo. O sea, se hace de un modo irregular. Y ahora vamos a ver por qué ahora, aún teniendo un laboratorio que permite hacer las cosas como se debe, garantizando mínimamente la defensa de una persona que está imputada, se siguen haciendo de un modo anómalo, es decir, amplificando las juntas. Previo a ello voy a volver hacia atrás, un punto que no es menor, y fue la explicación que se dio respecto al tema de que todo, dijeron no, que en el robot Maxwell, es decir, en el punto 5, se habían hecho en 2 ciclos y que las muestras no se habían mezclado y se habían hecho en dos ciclos diferentes y demás, y que los hisopados subunguiales habían ido en el primer ciclo y en el segundo había ido a la muestra de Mancheri. La realidad es que este punto ya, o sea, es un punto que no importa, porque el punto crítico acá fue cuando se incubaron las muestras juntas, no cuando se ponen en el robot, que fue cuando se explicó que había corrido en un capilar, y eso no tiene ninguna importancia, porque las contaminaciones o la posibilidad de contaminación cruzada es en los pasos que yo estoy diciendo, independientemente que aún cuando existe la posibilidad mucho menor, por eso no voy a hacer referencia, a que se puedan contaminar dentro de los aparatos, que es lo que se llama contaminación por carry-over. Pero acá los dos pasos críticos fueron, o sea, imagínense si no se cumplen estas dos circunstancias fundamentales, ¿para qué vamos a referirnos a las contaminaciones que puede haber dentro de un robot?
Es decir, que estos dos ciclos y demás no tiene ninguna importancia. Además, como si esto fuera poco, en el primer ciclo, perdón, en el segundo ciclo, o sea, en el primer ciclo fue de M1 a M3, y en el segundo ciclo se corrió la M14 y la M30, es decir, las dos muestras de referencia, con muestra M27, M28, M29 y M30, que también eran muestras de evidencia. De modo tal que también dentro del robot se demostró que el servicio de huellas digitales genéticas mezcla muestras de evidencia y muestras de referencia. Entonces, tenemos por ahora solo que en los dos pasos críticos, independientemente que se tendrían que haber hecho en días distintos y demás por la posibilidad, se hizo todo junto el lunes, y ahora vamos a ver por qué se hizo todo junto el lunes, pero en estos dos pasos críticos, es decir, en la incubación y en la amplificación, se mezclaron, o sea, se hizo en forma conjunta, lo que no puede descartar de ninguna manera la contaminación. ¿Y sabe por qué se hizo junto? Y lo tenemos en el testimonio de la doctora Salas cuando le pregunté, discúlpeme, ¿ustedes ahora tienen un laboratorio de evidencias y un laboratorio de referencias? Sí, me dijo. Y entonces las amplifican de un modo separado y señaló que adecúan los protocolos a la realidad del laboratorio, es decir, no siguen recomendaciones internacionales, sino que usan procedimientos locales, que se adecúan a su realidad, mencionando que tienen problemas de reactivos, importaciones, presupuestos, etcétera. Y luego agregó, utilizar distintos laboratorios, es decir, un laboratorio de muestra de referencias y un laboratorio de muestra de evidencias, como tiene actualmente el servicio de huellas digitales genéticas, es una realidad que hoy todavía al que no pueden acceder. Siguen procesando muestras de evidencia y referencia en forma conjunta cuando la justicia exige resultados rápidos. Podrían hacerlo al menos en momentos distintos, dijo, pero tampoco lo hacen. Es decir, que el servicio de huellas digitales genéticas adecua sus procedimientos a los tiempos de la justicia. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Se hizo todo rápido y se hizo todo mal, porque esperaron tener la huella del imputado para hacer todo corriendo entre el día 17 para presentar los informes el día 18. Y ahora vamos a ver qué informes y en qué condiciones hicieron esos informes. Ahora, respecto al tema de que la posibilidad de contaminación es prácticamente una cosa totalmente aleatoria, o no aleatoria, que es una cosa casi imposible. Es prácticamente una especulación de las defensas. Escuchen lo que dijo el doctor Coras y lo voy a leer textual, porque así lo desgrabé. Ante una pregunta del querellante respecto a cómo, si las muestras se habían procesado de un modo secuencial, es decir, primero la M1 se le preguntó, después la M2, etcétera. Escuchen lo que respondió el doctor Corach. Dijo, se trata de trabajar lo más ordenadamente posible. Piense que en un proceso de extracción, es decir, el primer proceso, que conlleva la incubación, no hay solamente un caso, es decir, no hay solamente referencia y evidencia de un solo caso judicial, sino de más de uno. Se van incluyendo otras muestras de otros casos y por lo tanto tenemos que ser conscientes como para evitar, escuchen esto, cualquier tipo de alteración desde el punto de vista de cambiazo de muestra, dijo el doctor Corach, hizo así, como diciendo la posibilidad de confundir la muestra de un caso con la muestra de otro caso. Y agregó, a tal punto que cuando se hacen estudios de paternidad y vemos una exclusión de vínculo, se repite la muestra del padre para confirmar que efectivamente no ha habido un problema de cambio de muestras que podría ser, digamos, puede suceder. Es decir, que el doctor Corach admitió en este juicio que puede haber un cambiazo de muestras y que para evitar esto, o sea, para corroborar que esto no suceda, en un caso de paternidad se hace un nuevo examen, una repericia. Ahora, esto puede suceder puede haber cambio de muestras entre un caso y en otro. Ahora, no puede suceder una contaminación cruzada, no, eso no. Y mucho menos hacer una repericia
en un caso donde puede terminar con una persona presa de por vida, pero sí hacerlo para ver si Juan es el padre de Pedro. Ahí sí hacemos repericias, pero acá no. Y ahora vamos a ver por qué no se pudo hacer una repericia. Porque esto tampoco fue una cuestión aleatoria. Hemos tenido en este juicio los dos peritos que hacen los ADN en la Policía Federal. La doctora Novoa y el doctor Asak. Ambos. Hicieron otras pericias porque tocó así, porque ante preguntas de este defensor a muchos de los testigos de por qué unas muestras iban al servicio de huellas digitales genéticas y por qué otras iban a la Policía Federal, nadie me supo decir. Es decir, que aleatoriamente las muestras de M1 y M30 fueron al servicio de huellas digitales genéticas y las otras fueron a la Policía Federal. Ahora, fíjense lo que nos dijeron respecto a la muestra de la uña encontrada, que es la muestra M7, que es la uña encontrada debajo, cuando se hizo la pericia del del auto que manejaba el señor Sergio Opatowski. Dijeron estos dos profesionales que, habiendo revisado todas las pericias que habían hecho en referencia a esta causa, habían advertido y presentaron una nota de en Foja 53 de Aumenta, que en realidad el perfil que daba la muestra 7 no era el que estaba ahí. No. Le había contaminado a la doctora Novoa con su perfil. O sea, admitió que había es cierto, no una contaminación cruzada, no, pero una contaminación con un personal del laboratorio. Y lo advirtieron 2 años después. Y dijo que usaban guantes. Y el doctor Asak dijo, bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Estos son especulaciones. ¿Cómo especulaciones de la defensa? Acaban de admitir que hubo una contaminación de muestra. Una contaminación que, según la doctora Novoa, era una contaminación con su propio perfil, lo que no pudimos saber, porque no sabía su perfil, y cuando le pedí al tribunal que se liberara oficio para pedir los datos crudos de la Policía Federal respecto a estas muestras, el tribunal me dijo que no, con lo cual nos tenemos que quedar con lo que dijo la testigo, que la había contaminado con su propio perfil. Es decir que esto de la contaminación no es algo detrás de la defensa, es algo que pasa, es algo que sucede. Y en esta causa, si bien no con las muestras a las cuales me estoy refiriendo, pasó y pasó claramente. Ahora me voy a referir al incidente que tuvo por protagonista, lamentablemente, al doctor Boselli. Tiene que ver con las muestras M54 y M55, y más allá de que se ensució el nombre del doctor Boselli, en tanto y en cuanto salió en muchos medios de difusión que a partir de esto que voy a leer y a partir de esto que sucedió, el doctor Boselli había ido al edificio de Rabineni 2360 a borrar pruebas, a Foja 2756, que está incorporada al expediente, el doctor Sina da fe de lo siguiente: para dejar constancia que el día viernes 26 de julio de 2013, el doctor Enzo Canónaco hizo saber telefónicamente, en horas de la tarde, que el próximo miércoles, a última hora, elevaría el informe correspondiente a las muestras obtenidas el 1 de julio de 2013 en el inmueble de la calle Dr. Emilio Ravignani 2360, Portería de la Ciudad de Buenos Aires, y que había ADN del perito Gabriel Boselli en las muestras. El día de ayer, miércoles 30 de julio, hizo saber el citado forense que el informe correspondiente sería elevado al tribunal el día viernes 2 de agosto de 2013. Aclarando que ya no era tan segura la presencia de ADN del nombrado Boselli en las muestras, según manifestaciones que en ambos casos del doctor Corach, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Se deja constancia que también se informó al tribunal que el doctor Boselli se encontraba al tanto de los puestos el día 26 de julio en relación al hallazgo de ADN de tal perito en las muestras aludidas, extremo que había sido informado el nombrado perito por el doctor Corach. Estas dos muestras, finalmente,
No demostraron absolutamente nada, porque son las dos muestras que el doctor Corach dijo que, bueno, que había tanto ADN que podía estar toda la humanidad, dijo. Hasta dijo que podía estar yo, en un modo de ejemplificar que era una muestra que tenía mucho ADN, pero que no se había podido detectar los perfiles. Ahora, fíjense lo siguiente. El doctor Corach no se acordaba de este incidente. Cosa bastante extraña, porque el doctor Canónico sí se acordaba perfectamente. Se acordaba tan perfectamente que, aun cuando no leí la nota, porque no estaba incorporada hasta ese momento, o no le pedí al tribunal que le leyera la nota, dijo, sí, yo me acuerdo perfectamente bien, y refirió con bastante exactitud lo que había referido a la nota. ¿Y por qué digo que esto es importante? En primer lugar, es bastante difícil, reitero, que el doctor Corach no se acordara de este incidente porque tuvo notoriedad pública. Pero fíjense entonces, es el mismo doctor Corach quien le hizo saber al doctor Canónico, primero, que había ADN, primero, de Boselli en las muestras. Después, que no era tan seguro que hubiera ADN. Y finalmente que no había. Es decir, ¿cuál es entonces la certeza respecto a los estudios que se hacen? ¿Cuál es la certeza? Y si no es certera, ¿por qué se avisa por teléfono primigeniamente de que hay un ADN que después no aparece? Porque después vamos a ver que en otras muestras también no aparece ADN y después mágicamente sí aparece. Cuando le pregunté al doctor Canónico, pero escúcheme, ¿y usted por qué hizo saber al juez? Y me pareció pertinente. Dijo, ¿por qué le pareció pertinente? Y porque me pareció pertinente. ¿Y saben otra cosa que tampoco es menor? Que también surge de los cuadernos de amplificación de los que da cuenta el CIDE, acompañado oportunamente por el doctor Corach a pedido de la defensa, que también las muestras M54 y M55 fueron amplificadas con el perfil del doctor Boselli, a quien previamente, es decir, porque el doctor Boselli quería entrar al laboratorio y le pidieron el perfil para integrarlo, se llama lista de exclusión. Entonces el doctor Boselli aportó su perfil, con ese perfil se amplificaron conjuntamente las muestras, como se hizo con M2, M3, M4 y el perfil de Manchey, y lo mismo se hizo con Boselli, y primigeniamente dio Boselli las muestras M54 y M55. Y digo primigeniamente porque después no apareció el perfil de Boselli. Como ahora vamos a ver, también sucedió con M2. Algo sumamente interesante y curioso es lo que sucede con M3 y M4. Que son el dedo anular y mayor de Ángela Rawson. Conforme resulta el informe de Fojas 2719, el día martes 18 de junio, en M3 no aparece ADN. No hay ADN. Sí hay en M4, pero M4 no se informa en el primer informe donde sí se informó M2. Es decir, en el informe de Fojas 786-816. Lo cual es bastante curioso, porque si ya sabían, o sea, qué había en M3, perdón, qué había en M4, ¿por qué no se informó en el primer informe? Ahora, sin que se explique bien cómo, el día 25 de junio, y después esto vamos a... Tengan en cuenta esto que estoy diciendo, porque esto va a tener que ver con algo mucho más grave que sucede y que también surgió de este juicio. El 25 de junio sí aparece ADN en M3 y se informa en el segundo informe del doctor Canónico de Fojas 1010-1016. O sea, primero había muestra, el 18 de junio había ADN en M4, pero no se informa. Y no había ADN en M3. El 25 de junio aparece en M3 y se informa M3 y M4 en el segundo informe. Ahora, ¿saben qué cosa curiosa? Porque ambos tienen resultados bastante similares, porque siguiendo el léxico de los genetistas, se pudieron identificar
el perfil de Mancheri en 10 de los 20 sistemas autosómicos. Es decir, algo bastante curioso, que las dos muestras, si bien es cierto que no del mismo modo, pero amplificó exactamente del mismo modo las dos muestras. Sobre este punto después voy a volver porque se conecta con otros dos temas a los cuales me voy a referir. Un tercer punto, y me parece muy importante, tiene que ver con cómo el Servicio de Huella Digital y Genética realiza los informes para que lo lean ustedes los jueces, que en definitiva son quienes que tienen que decidir sobre estos informes. En todos los laboratorios del mundo, los informes los resultados son 3. Inclusión significa que hay coincidencia entre perfil encontrado en la evidencia y la muestra de referencia, y es obligatorio realizar cálculo estadístico. Exclusión, no hay coincidencia, y no concluyente, bueno, es obvio que no se puede concluir absolutamente nada. Ahora, el doctor Corach, en lo que él denomina, y también se hizo referencia, el doctor Lanús se le hizo alguna pregunta al doctor Boselli, y le dijo, no, mire, esos son criterios para interpretar las muestras, y dijo, o sea, el doctor Corach refiere, en una presentación hecha en la causa, criterios adoptados por el Servicio de Huellas Digitales Genéticas para la interpretación de perfiles genéticos obtenidos a partir de interés forense. Y el doctor Corach maneja una cuarta categoría, y esta cuarta categoría que dice, si a pesar de los efectos estocásticos se obtienen perfiles con bajo nivel de amplificación, pero cuyas características permiten efectuar una comparación con las muestras de referencia, esta comparación es llevada a cabo indicando quiénes no podrían ser excluidos como potenciales aportantes a las mismas, basándose en la cantidad de sistemas en los que se observa esa situación y el número de STRS que han amplificado. No se realiza cálculo estadístico. Es decir, que claramente el doctor Corach en esta en este cuarto criterio excede largamente la ciencia que le compete, porque donde no puede incluir a una persona, y la genética es una ciencia exacta, da lugar a este criterio amplio en claro perjuicio del imputado, porque donde no puede incluirlo, lo incluye potencialmente porque amplifica en algún marcador. Dice, potencialmente no se puede descartar. Entonces, ¿la justicia qué lee de esto? Si no se puede descartar, está, no está. Y increíblemente, cuando declara ante el tribunal, dice, no lo hago porque aplica un criterio restrictivo. ¿Cómo un criterio restrictivo? El criterio restrictivo es no incluirlo. Entonces, este es un claro criterio amplio en perjuicio del imputado. Circunstancias que los jueces no necesariamente tienen que conocer, porque cuando les llegan los informes, son informes que están redactados de un modo extraño. Porque si yo no hago toda esta interpretación o este trabajo, del cual me ha llevado bastante tiempo, o sea, me dicen, no se puede descartar, lo incluyo, y la realidad es que está descartado. Incluso se da, digamos, deja su ciencia y asume un rol diferente como para evaluar el peso de la prueba. Y respecto de eso dijo que la única evidencia con peso es M2, y le restó absoluta, o relativizó, para ser exacto, M3 y M4 y mucho menos las sogas de M39, M45 y M46. Por eso, en la única uña que se hace el cálculo estadístico es en M2, que es la única evidencia que hay en contra de Mancheri en lo que a ADN se refiere. Otro punto importante tiene que ver con el famoso programa IDX, en el cual todos, y fundamentalmente el doctor Corach dijo que el IDX era un programa que determinaba contaminaciones, y tampoco es cierto, porque el IDX lo que determina es mezcla de perfiles, pero mezcla de perfiles que el aparato ya reconoce, y el aparato reconoce los perfiles que les incorporan en forma previa, que son precisamente aquellos perfiles de los que trabaja la muestra, del laboratorista, aquel que le pidieron a Boselli para integrarlo, se llama lista de exclusión, pero nunca puede distinguir o puede
manifestar la existencia de una mezcla cruzada de muestras, precisamente porque el aparato no tiene el perfil de la muestra que está analizando, con lo cual no es cierto que el IDX reconozca que hay una contaminación, porque además, si esto es así, ¿por qué los laboratorios gastan plata y hacen las amplificaciones por un lado y por el otro? Si tan simple, si hubiera un programa que cuando hay una contaminación cruzada se encendiera una luz. Esto es falso, es mentira. El IDX no reconoce contaminación cruzada entre muestras. Ahora voy a tocar un tema que me parece también importante. ¿Cuál es esto de las 13.000 muestras que se hizo con anterioridad? Y lo voy a tocar porque no solo se hizo referencia en este tribunal respecto a estas 13.000 muestras, como diciendo nosotros nunca nos equivocamos, sino porque además el doctor Corach también hizo referencia a esta circunstancia en su declaración testimonial durante la instrucción. Declaración testimonial que se encuentra incorporada porque el tribunal incorporó todo el incidente de nulidad respecto de esto. Dijo en aquella oportunidad, ante pregunta de la defensa, si habían tenido cuestionamiento, dijo, cuestionamiento no, nunca tuvimos cuestionamiento. Dijo que hay una causa de un doble homicidio en Salta, de unas chicas francesas, que se hizo el análisis en forma simultánea con el laboratorio de Francia. Primero hicieron toda la investigación, entregaron al juez francés las constancias, a punto tal que tuvo que declarar en París, explicando los resultados, que en definitiva fueron coincidentes con los que obtuvieron los franceses en términos generales. Fue una suerte de contrapericia, pero no un cuestionamiento. La realidad es que el doctor Corach tiene una valoración bastante particular de lo que significa un cuestionamiento y lo que significa llegar a resultados parecidos. Lo que el doctor Corach se refirió es a lo que se conoce como el crimen de las turistas francesas, sucedido en Salta el 15 de julio del 2011, en el que resultaron asesinadas Cassandra Bouvier y Aura Momi, ya imputados. E imputado Gustavo Las y Santos Clemente Vera. El juicio oral se desarrolló durante el año 2014 y intervino en la sala segunda del Tribunal de Juicio salteño. El doctor Corach había encontrado el perfil genético de Santos Clemente Vera en la muestra de Cassandra Bouvier. En el juicio declaró el doctor Corach, señalando que todo el trabajo es claro respecto de Gustavo Lassi. Y no es tan claro para el caso de Vera, pero no podemos descartarlo. No podemos, y acá empieza con los potenciales, no podemos excluir la presencia de Vera en las muestras de Cassandra Bouvier, haciendo uso de la cuarta categoría a la que me referí. El laboratorio francés, a cargo del genetista Oliver Pascal, no observó el perfil de Vera en la muestra de Bouvier, como tampoco lo hizo el perito de parte de la defensa de Santos Clemente Vera, el genetista reconocido Eduardo Raimondi, quien pudo hacer una contrapericia por el material facilitado por el laboratorio francés, que tampoco vio en sus estudios lo que había visto Corach. O sea, acá sí hubo una repericia. ¿Sabe por qué una repericia? Porque ¿sabe quién le facilitó la muestra? El laboratorio francés. Siguió diciendo Corach, los otros laboratorios, Raimondi y el laboratorio francés del doctor Pascal, no detectaron el perfil de Vera porque no aplicaron la estrategia de trabajar sobre un conjunto de muestras, procedimientos que en nuestro caso fue experimental, dijo el doctor Corach. Yo vi esa información, faltaría la verdad si dijera lo contrario. En este hallazgo quizás influyó una cuestión aleatoria, dijo. O sea, el mismo genetista que acá nos está diciendo, y esto fue un juicio que fue televisado. Es decir que, además de existir las constancias, esto que estoy diciendo está así. Es decir que acá habló de una cuestión aleatoria encontrar un perfil, cuando acá dijo que todo lo que él hacía tenía certeza absoluta y que nunca se había equivocado en 13.000 muestras. Acá, donde se fue, el único lugar donde fue cuestionado, se equivocó. También reconoció el doctor Vera que trabajó apurado y que textual, todo lo que dije también, pero esto más, lo que determinó la premura fue la presión, no, mejor dicho, el impacto de un hecho de naturaleza internacional, es decir, que trabajó rápido y trabajó mal. Lo mismo que sucedió en el caso de Ángeles Rawson. Se trabajó rápido y se trabajó mal. Se incubaron las muestras juntas, se amplificaron las muestras juntas y se llegó a un resultado incriminante de un modo absolutamente nulo. El doctor Raimondi criticó podría. Diputado Santos Clemente Vera, ¿sabe cómo terminó el juicio? Lo absolvieron
por los trabajos que hicieron en Francia, no por los trabajos que hizo el doctor Coras, donde veía el perfil donde los franceses no lo vieron. Incluso el querellante pidió la absolución precisamente por los estudios que se hicieron en Francia y no los que se hicieron acá. También se hizo referencia en este juicio y en reiteradas oportunidades al cálculo del LR. Tanto el querellante como la Fiscalía hizo referencia a que la posibilidad de que no estuviera Mangieri en la muestra M2 era de 1.690 billones de posibilidades, es decir, que era Mangieri. Incluso se hizo referencia a que si no era Mangieri podría haber sido un extraterrestre. Ahora, la verdad que es un cálculo impactante, es cierto. Ahora, deja de ser impactante si las muestras y si el ADN nos hace de un modo regular. Porque la incubación conjunta de la muestra M2 se hizo con la sangre de Mangieri. Y la amplificación conjunta también se hizo con la sangre de Mangieri. No se hizo con la sangre de 1.690 billones de personas. Por lo cual, de haber una contaminación, indudablemente iba a dar Mangieri, y de ahí este cálculo del LR, que si se hacen las cosas como deben hacerse, es realmente impactante, pero pierde toda seriedad y pasa a ser un cálculo vacío si se hace el ADN como acabo de señalar que se hizo. Y esto que yo estoy diciendo sucedió de este modo porque sucede de leer las fojas que he dicho y de los testimonios que acabo de señalar. Y ustedes, señores jueces, pueden constatarlo consultando con cualquier genetista o quien le parezca. Después vamos a ver que también durante el sumario se le impidió en forma consuetudinaria y permanente una junta de expertos que casi la defensa pidió hasta la humillación porque había detectado alguna de estas irregularidades. La de la amplificación conjunta, no de la incubación conjunta y mucho menos a las que ahora me voy a referir. Dijimos, hasta ahora me refería entonces a todas las irregularidades que ya con esto alcanzaría para anular esta prueba. Porque no se puede condenar a una persona con una prueba hecha de este modo, señor presidente, señores jueces. Pero lo que también ha surgido absolutamente diáfano de este juicio oral fue cómo y de qué manera, ya sea por un actuar culposo o doloso, se le privó a la defensa y a la justicia la posibilidad de hacer una contraprueba. Y esto también surgió de un modo absolutamente claro en esta audiencia. Ya dijimos que no se habían conservado las uñas, primer punto, pero vamos a ver dos puntos mucho más graves, porque lo primero puede tratarse de un olvido grave, en una causa de estas características. Vamos a volver a la planilla y ustedes recordarán que este defensor hizo varias veces algunas preguntas que quizás resulten un poco complejas o muy técnicas, pero eran preguntas técnicas que tenían por finalidad tratar de descubrir lo que se descubrió. Después de la extracción del punto 5 del robot Maxwell salen todas las muestras. Ustedes tienen en sus planillas como M2, M30, M3, M4, M5, así salen 30 tubos, que después pasan a la preamplificación a la que dije que se hizo en forma conjunta. Estos 30 tubos salen con una cantidad de líquido que se denomina volumen. El Maxwell, conforme dijeron acá, todos los que declararon trabaja con 30 microlitros o 30 UL, pero vamos a hablar de microlitros. Es decir, que de la muestra M1 al M30 había 30 microlitros de ADN para trabajar. Yo había advertido que de la muestra M2, y de esto, digamos, cada vez que se procesa una muestra,
cada vez que se trabaja sobre una muestra, en los cuadernos de amplificación se deja asentado, y los cuadernos dan fe de lo que sucede, se deja asentado qué volumen se utiliza para llevar adelante todo este proceso. Entonces uno puede observar de los cuadernos de amplificación realizados por la doctora Caputo, Marila Caputo, que de la muestra M2 el 18 de junio se utilizaron 7,5 microlitros, que el 19 se utilizaron 8,75 microlitros. Es decir, había un total de 16,5 microlitros más 2 microlitros que se dedican a la cuantificación PCR, que es el punto 7, pero que no viene a cuento de esto. Es decir, que había 11,25 microlitros de la muestra M2 que debieran haber quedado. Y que con esos 11,25 microlitros se debió haber hecho la contraprueba para ver si realmente Mangieri estaba debajo de esa uña. Y pregunté esto, además porque 30 menos lo que acabo de decir da 11,25, pero curiosamente había otras muestras donde sí se había trabajado con más microlitros. La M4, el día 18, se utilizaron 7,5. El día 19 se utilizaron 8,75. Y el día 25 se utilizaron 5. Más 2, daba 23,25. Y de M6 se utilizó el 18 7,5, el 19 8,75 y el 25 10, más 2 28,25. Entonces, este defensor preguntó, ¿qué había pasado con el resto de esos microlitros que habían sobrado de M2 y eran aquellos con los cuales la defensa pudo haber hecho la contraprueba? Ya a la defensa el 15 de agosto se le contestó ante un pedido el servicio de huellas digitales. En realidad el doctor Canolo dijo no, de M2, M3 y M4 en el proceso de extracción se había agotado la totalidad de la muestra. Yo le empecé a preguntar a cada uno que pasó a declarar qué había pasado con el resto de la muestra. La perito de parte a regañadientes tuvo que admitir que seguramente tendría que haber quedado muestra. Pero lo más increíble vino en las dos respuestas que dieron la doctora Salas y la doctora Caputo. La doctora Salas dijo que ellos habían advertido esto y que seguramente cuando la muestra M2 se puso en la heladera, no se cerró bien el tubo y que se había evaporado adentro de la heladera. Entonces dije, pero doctora, se evaporó la mitad de la muestra o sea, que este sistema perfecto, donde todo funciona bien, donde todos trabajan con barbijo, con guantes, donde se toman todas las previsiones, se tapan mal los tubos. Entonces, ¿cuál es la seriedad de todo este proceso que acabo de decir? Que además que se incuban las muestras y se amplifican mal, se cierran mal los tubos. Pero esto no es lo más grave, pues lo más grave iba a venir en la respuesta de la doctora Caputo. Claro, cuando le pregunté esto, y me volvió a decir lo mismo, se evaporó. Y a preguntas del querellante, si esta evaporación, esto es lo más grave, si esta evaporación podía haber contaminado otras muestras dentro de la heladera, dijo la doctora Caputo, con firmeza, no, porque lo que se evapora es el agua, no el ADN. A lo que agregó, el ADN queda en el fondo del tubo. Es decir, que es mentira, y lo dijo acá la doctora Caputo, de que se había agotado la muestra, porque el ADN estaba en el fondo del tubo, es decir, que habiendo hidratado nuevamente la muestra, se podría haber hecho una contraprueba del ADN de la M2, y no se hizo porque se descartaron o se tiraron los tubos. Y este descarte o esta tirada de tubos se pudo haber hecho de un modo doloso o un modo culposo. Y no solo respecto de M2, sino respecto de M3 y de M4, porque tampoco había ADN de ninguna de estas tres muestras, que son las muestras incriminantes. La M2, porque de las otras dijimos, no se hizo cálculo estadístico. Es decir que, de un modo
culposo o doloso, se le privó a la defensa y a la justicia la posibilidad de hacer una contraprueba de la prueba madre en todo este proceso. Pero créanme, esto es sumamente grave, pero lo que les voy a decir ahora realmente es todavía más grave, mucho más grave. Y esto surgió diáfanamente de la declaración de la doctora Salas. Está grabado. Es la posibilidad que nos da grabar y filmar los juicios. Y esto es realmente muy curioso, porque la defensa había advertido, además de todo lo que he dicho, que se había cometido otra gran irregularidad, y era que primero se había obtenido, además de haber incubado las muestras juntos y de haberlas amplificado, primero se había obtenido el ADN de Mancheri y después se había obtenido el ADN de M2. ¿Y esto de dónde surgía? De los datos crudos. Surge claramente que en el secuenciador, es decir, la obtención del ADN, Mancheri se había hecho el 18 de junio a las 17:56 y M2 se había inyectado en el secuenciador, es decir, se había realizado el 19 de junio a las 8:41, es decir, no solo se había hecho todo junto, sino que además, primero se había obtenido el perfil del imputado, lo que es una barbaridad, y recién después se había obtenido el perfil de las evidencias, es decir, de M2. Y acá vino el testimonio de la doctora Caputo, que para tratar de suplir esta barbaridad, dijo algo que realmente es no increíble, realmente patético, y es lo siguiente. Dijo así: no es como usted está diciendo, doctor, no es como usted está diciendo. O sea, no es que primero se obtuvo el perfil de Mancheri y después se obtuvo el perfil de M2. No. Y dijo textualmente: las muestras fueron inyectadas en el orden consecutivo de las muestras. Fueron inyectados de la 1 a la 30, eso fue el 18 del 6. Reitero. Las muestras fueron inyectadas en el orden consecutivo de las muestras, fueron inyectadas de la 1 a la 30, eso fue el 18 del 6. Es decir, que el día 18, el Servicio de Huellas Digitales Genéticas hizo ADN de todas las muestras, entre ellas, por supuesto, de los 10 dedos o de los 10 hisopados subunguales de Ángeles Raus, el día 18. Y después dijo, al otro día, las primeras 6 muestras, es decir, todos los dedos de la mano derecha y el pulgar de la mano izquierda, fueron reinyectadas para confirmar perfil, porque habíamos visto que había un perfil mezclado, por lo tanto se volvió a inyectar y esa inyección es la que se incorpora en el informe, o sea, el raw data que se dio, que se entregó, corresponde a esa reinyección. La muestra M2 corrió el primer día junto con la M14 y la M30 y se reinyectó al otro día, el día 19 de junio, que es el raw data que se entregó. Para pasarlo en limpio, señores jueces, la justicia, o sea, el laboratorio del doctor Corach el día 18 hizo ADN de todas las muestras, entre ellas la M1, la M2, la M3 y la M4 y la M5, y no lo informó a la justicia. O sea, se hicieron muestras de la muestra M2, M3 y M4 el día 18 de junio y eso no está, esto nunca fue informado a la justicia. Entonces nunca podemos saber qué dieron esas muestras, porque además lo que se informa en el raw data, es decir, los datos crudos, el dato crudo es el escribano del secuenciador, que es el último punto, que es donde sale el informe, que no puede ser alterado, porque es a donde debe recurrir un defensor para poder saber qué hizo el laboratorio. Y el laboratorio nos está diciendo claramente, en boca de la doctora Salas, que el día 18 hizo muestras de M2, M3, M4,
que no se informaron en la justicia porque no están, pero además que cuando se entregó el raw data a la justicia y a las partes, se informó lo que se hizo el 19. Es decir, que no solo se manipularon las muestras de evidencia el día 18, porque no sabemos cuáles fueron esos resultados, sino que cuando se pidió información respecto de esto, se dio lo que ellos quisieron, se dio lo que hicieron el 19 y nadie sabe qué se hizo el 18, porque no se informó a la justicia y no se le informó a la justicia cuando lo pidieron las partes, en realidad cuando lo pidió la defensa. Es decir, en toda esta secuencia lo único que hemos visto son irregularidades. Primero se amplifican las muestras, se incuban las muestras juntas, después se amplifican las muestras juntas. Esto ya es suficiente para anular esta prueba. Pero no se informó lo que se hizo el 18 con la muestra M2. Y hemos visto que también en M4, en M3 aparecen ADN cuando no aparecen antes. Ustedes, señor juez, no pueden avalar esto porque no se puede valorar, o sea, no se puede tener por lícita o por legítima una prueba que se hizo en estas condiciones, donde el laboratorio, a través de los testimonios de quienes hicieron las muestras, nos están diciendo que además de reconocer todas estas irregularidades en cuanto al procedimiento, nos están reconociendo que hicieron procesos de ADN, de las muestras de evidencia, muestras de referencia, a espaldas de la justicia y a espaldas de las partes. Durante mucho tiempo, a fines del siglo XIX, la escuela positiva pretendió que la justicia quedara en manos de los médicos. Y todos sabemos cuáles fueron las consecuencias de la escuela positivista. La violación de todas las garantías constitucionales habidas por haber y la aparición de el derecho penal de autor y no el derecho penal por acto. Esto lo he trabajado bastante en algunas publicaciones, en algunos libros que he referido, fundamentalmente un libro, Causa del delito y teoría de la pena, editorial Abaco 1997, donde no solo cuestionó esto, sino también cuestionó en otro, el imputabilidad de psicópatas, 3 años 2009, no solo a la escuela positiva, sino cuando los peritos quieren adquirir el rol de jueces. Señores, ustedes no pueden avalar que en un laboratorio que trabaja de un modo totalmente irregular y a espalda de la justicia se digite quién es inocente y quién es culpable. Porque si la defensa y fundamentalmente el trabajo del doctor Boselli no hubiera hecho todos estos pedidos, esto nunca hubiera salido a la luz. Ustedes se hubieran quedado con el LR de que la posibilidad de que no fuera Mangieri era 1.690 billones. Y todo esto que estamos viendo nunca lo hubiéramos sabido. No importa cómo se hicieron las otras 13.000 muestras, o sí importa. Pero lo que estamos hoy es viendo esto. Y esta prueba ustedes no la pueden avalar. En definitiva, tengo por probado y por acreditado que las muestras M1 a M30 se han analizado de un modo total y absolutamente irregular. En tanto, desde el principio hasta el final, las muestras de referencia y de evidencia se procesaron de manera conjunta, en la lisis celular, en la amplia amplificación y también en el secuenciador de ADN, lo que se encuentra total y absolutamente acreditado en estos autos actuados, y está totalmente y absolutamente prohibido por todos los protocolos internacionales, atendiendo a que ello hace posible una contaminación cruzada entre muestras, a que todas esas muestras se incubaron durante largo tiempo, lo que producirá la degradación de las muestras que como consecuencia natural provoca interpretaciones erróneas en los resultados, a que el doctor Daniel Korak, la doctora María Caputo y la doctora Andrea Sala fueron mendaces y reticentes en sus testimonios para justificar las irregularidades cometidas en el procesamiento de las muestras de esta causa en claro perjuicio del imputado, que se le privó al imputado de la realización de una repericia de la prueba de Cardo, habiendo tirado o descartado en forma dolosa o culposa los tubos conteniendo las evidencias, a que se procesaron muestras a espaldas de la justicia y de las partes y que al ser solicitados los datos crudos para poder tener acceso a cuál había sido el procedimiento de las muestras, el laboratorio manipuló los datos crudos de modo de ocultar el procesamiento de las mismas. Todo ello vulnera de un modo claro y absoluto la garantía de la defensa en juicio que el Estado debe garantizarle a todo imputado. A ello cabe agregarle que siendo el servicio de huellas digitales genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica el prestador del servicio de ADN al Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y también algunas provincias, las irregularidades referidas tienen y revisten gravedad de carácter institucional. Por ello, y conforme lo previsto
en los artículos 163, 175, 258, último párrafo, 261 del Código Procesal Penal y el artículo 18 de la Constitución Nacional, voy a solicitar la nulidad de todos los ADN realizados por el Servicio de Huellas Digitales en los presentes actuados, especialmente las muestras M1 a M30, por las razones y fundamentos que he referido en mi alocución, y así lo solicito. Con esto, señor presidente, si usted me lo permite, voy a dar por concluida la parte 2. ¿Por el medio? Por favor. 10 minutos de cuarto intermedio.